Hola, buenas tardes, bienvenidos. Debido a que se están conectando a nuestro vivo número 11 del año. Muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo. Hola Lu, hola Dami, hola David, que ya veo que se conectó hoy mi invitado de lujo y lo voy a invitar para que se sume a la charla. Bueno, en principio les comento, como todos los invitados que han pasado por este espacio, otro invitado de lujo para mí, David William Garrido. Se los presento primero. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y cofundador del proyecto Psicobiología Trascendental, donde comparte sus cursos junto a su mujer, Carla Escudero, que es bióloga, que le mandamos un beso también desde acá. Así que ya te estoy invitando, David. Hoy tenemos un temazo para abrir, de nuestras dificultades a nuevas facultades. Ahí voy, ¿eh? Ahí te estoy mandando la invitación. ¿Te sentiste alguna vez en algún momento, en alguna situación de dificultad y no saber qué hacer, en una situación conflictiva? Bueno, vamos acá a echar un poco de luz y un poco de lógica con este invitado. Ahí yo te mandé la invitación, seguramente te va a aparecer. A ver, a ver. Qué emoción. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos. Ahí. Buenas tardes. Hola David, bienvenido. Qué emoción. Es, es Pudimos, nuevo para mí ¿eh? este formato, no. Pudimos, sí. Sí, ¿Se escucha? pudimos, sí, pero vos ahí me escuchás bien. Yo te escucho un poquito bajo, pero creo que se va a ir acomodando. Em, También puedo probar sin el micrófono, si quieres. Perdón, sin los auriculares. ¿Quieres que mire qué tal? Dale. Sí, sí, estaría bueno. Si vos querés podés probar. A ver, sí. Ahí, ahí qué tal se... No, se sigue... Está bien, está bien. Está bien, está muy ¿Está bien. bien? Bueno, Sí, sí, sí. Ahí estamos. bueno, no sé si acercándolo se mejora la cosa. Bueno, ahí está. Les comento a la gente de paso que David está en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es así, ¿verdad? En la provincia de Correcto, sí, sí. Mendoza. Bien, bien. Y estaba comentando un poquito a la gente, yo no soy de hacer muchos vivos, la verdad que soy una persona bastante selectiva con quién hablar, con quién abrir ciertos temas. Pero bueno, la verdad que una de las cosas que me convocan a poder invitarte y a tener este encuentro es que realmente yo siento una admiración hacia tu persona, más allá de los libros que he leído, y estoy muy agradecida por todo el desarrollo que nos compartís. Este, la admiración en el sentido de que veo que tenés una facilidad, desde mi perspectiva, de poner en palabras de manera sencilla y concreta cuestiones tan abstractas y complejas, ¿viste? Es donde yo trabajo todo el tiempo y bueno, para mí es un desafío. Así que esta es como mi admiración que yo siento hacia vos y quiero decírtelo. Gracias por mostrarme. Bueno, bueno, muchas gracias. Y sí, sí, es algo de, yo me acuerdo de muy chiquito, muy chiquito, y yo tenía Sí, como si la imagen de estar explicando algo a alguien, pero no sabía qué era.
así que era como una sensación de tener esa, sí, vocación de la posibilidad de comunicar algo y transmitir algo que al otro le iba a poder servir, ¿no? Pero no sabía qué era. Pensé al principio que era hablar sobre fútbol y cosas así, pero bueno. Exactamente, sí, sí, esas cosas de niños, que la verdad cuánto hablan de uno después, ¿no? Yo también recuerdo muchas veces haber jugado a ser la maestra, a explicar, a jugar a que estoy estudiando, y hoy cuando me pongo a sentar y estudiar un tema, me encanta, ¿no? Tiene que ver con algo tan lúdico. Así que qué interesante lo que contás, ya viene desde la niñez. Acá veo que hay algunas personas que están comentando en el chat que dicen que se te escucha bajito, que se te escucha Dale, bajo. mira, A a ver qué tal. genial, ahí está. Mejor. Yo creo que ahí está mucho mejor. Sí, 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 sí. Yo notaba, Y como medio que ahí como que se me... Ajá, ahí está mucho mejor, sí. Este, veo que también, ¿qué tema? Este es un desafío, ¿eh? Este es un desafío, que a veces como que también se queda medio congelado. ¿Vos estás con la Wi-Fi o con los datos móviles? Te pregunto. estoy, estoy con la Wi-Fi, pero al ladito del router. Así que la conexión no debería ser un problema. Perfecto, perfecto. Bueno, acá yo también estoy igual. Nos zambullimos directo, si te parece, al tema que estuvimos en la semana, le cuento a la gente, en una serie de frases, ¿no? Oraciones, a ver cuál era con la que más resonábamos, y quedó esta, ¿no? De nuestras dificultades a nuestras facultades. Porque bueno, te cuento, David, yo acá tengo el consultorio virtual de psicología y de sexología, y la verdad que yo trabajo con los conflictos de la gente, ¿no? La gente me llama cuando tiene un conflicto. Entonces, luego de estar haciendo este desarrollo de la lógica también global convergente, que veo que ha dado bastante apertura, me parecía interesante poder abrir este tema con vos de las dificultades, y me tomé el tiempo de ir al diccionario a buscar qué entendemos por la palabra dificultad. ¿A vos te gustaría que te cuente lo que Sí, encontré? sí, dale, Bueno, te dale. cuento, mirá, dice, es un concepto que hace referencia al problema o apriete que surge de una persona que intenta lograr algo. O sea, el teléfono suena, ¿no? Me llama un paciente y ahí es donde la persona se acerca al consultorio, cuando realmente acá esto me invita a pensar en el conflicto, ¿no? ¿Quién no ha tenido un conflicto alguna vez? Y acá me parecía como interesante invitarte como para poder echar un poquito de luz a esto, si a vos te gustaría contarme, ¿qué entendés por conflicto? Ujú. Bueno, quizás uno de las dificultades con el conflicto es no entender muy bien qué finalidad tiene el conflicto para, para el desarrollo de un proceso. O sea, lo normal es que el conflicto se ve como un problema que yo tengo que resolver. Y realmente el conflicto, una de las maneras de verlo, es más que un problema que tengo que resolver, es como un tema que tengo que más bien aprender. Más el hecho de aprender a escuchar y describir el conflicto es más importante que su resolución. Pero en líneas generales no se tiene esa noción. O sea, ¿qué pasa? Que el conflicto naturalmente genera algo que es incómodo, ¿no? Va a generar una situación
podríamos decir, un dolor también de algún tipo y una tendencia muy humana, quizás también al tiempo de hoy, es que lo incómodo es algo que queremos dejar de sentir. O sea, no tenemos una resiliencia de gestionar un tránsito por la incomodidad, sino buscamos un remedio para sacarnos la incomodidad. O sea, Wow. incómodo, que adentro hay un cómo para mí. Adentro hay un cómo para mí. Pero es Sí. un cómo nuevo, porque cuando... sí, es un cómo nuevo. Entonces, lo que es como parir, que va a doler, ¿no? Pero es mira, es una nueva vida. Entonces, Mm, siempre la novedad que se va a parir desde abajo, desde una matriz, ¿no? Desde una matriz. La novedad sí. que se va a parir tiende a ser um, un desafío para lo que llamamos lo que tenemos como establecido en nuestro, vamos a llamarlo, estructura de identidad. ¿Se Ajá. ve? Va a ser Perfecto. incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Que se parte de una incomprensión de estudiar más qué significa el conflicto, qué rol ocupa en un proceso de crecimiento. ¿Se ve? Bien. ¿Qué pasa? Perfecto. Cuando Buenísimo. cuando tú dices, me duele porque voy a tener un hijo, el hijo da sentido a mi dolor. ¿Se Mm, ve? Hay una finalidad que dirige ese dolor. O sea, ese dolor tiene un rol. El dolor tiene un rol. Para que lo que tengo como documentado, documentado sería lo que tengo como ya escrito, establecido, se renueve, se reescriba. Pero cuando tú se reescribes respira. algo, cuando tú, cuando tú reescribes algo, tiende a ser incómodo porque entra en caos como lo tenías escrito hasta ese punto, ¿no? Totalmente. Entonces Totalmente. hay, hay una incapacidad, una intolerancia a poder tener la resiliencia de, ¿cómo decir?, de gestionar el tránsito por la incomodidad, pero también porque no se entiende que hay una finalidad que te espera, hay un bebé, hay un crecimiento que te espera. Totalmente. Normalmente el dolor es un problema que tengo que resolver y busco un remedio rápido para resolverlo, ¿no? Como, viste esto, que ahora hay uno de los grandes problemas de muerte en Estados Unidos es muerte por sobredosis por opiáceos. Y fíjate que no es por heroína de la calle, es por que muchos de ellos tomaron algún tipo de, ¿cómo se llama esto? Como algún tipo de opiáceos para no tener que pasar por un dolor, ¿no? Y el hecho de no poder tolerar ese dolor le generó una adicción que le terminó por degradar la vida, que le terminó por generar, o sea, se autodestruyó. O sea, las consecuencias. Sufrimiento es la incapacidad de gestionar el dolor. Eso es una manera de ver es una manera de ver el sufrimiento, ¿no? Precioso. Clarísimo, clarísimo. De hecho, vos sabés que lo que yo percibo, escucho en consulta cuando llega un paciente, es en principio toda una mente totalmente alborotada por el tránsito que está pasando. Por otro lado, también se escucha esto de quiero salir de acá, ¿no? Esta cosa del conflicto, el dolor, esta situación incómoda que quiero que pase rápido.
Y yo desde este lugar, trabajando desde el lado de la conciencia, porque sabemos que cuando entra en juego la conciencia, hay una mente que se empieza a enlentecer. Eh, lo que nosotros decimos es que hacemos una terapia psicoeducativa. ¿Por qué educativa? Porque justamente lo invita al otro a ver qué cosas sucedieron para que usted llegue a este lugar en el que está, como tomando conciencia de todo ese proceso y la parte educativa justamente en, bueno, saber que acá hay un propósito. Usted está ante la posibilidad de obtener una nueva conciencia gracias a todo este tránsito que está viviendo. Eh, Me gustó esto también de muchos eventos, ¿no?, que hemos compartido de lógica, yo diferido, nunca presencié ninguno, ¿no? Pero bueno, estudio mucho el tema, esto de que cuando hay algo que está en emergencia, ¿no? Sin duda, haciendo referencia a lo que vos comentabas, algo nuevo va a emerger. Y sin duda eso tiene que ver con una nueva conciencia, ¿no? Cuando uno empieza a incorporar estas palabras, yo lo que veo en la terapia, es que hay algo que empieza a mermar, ¿no? El estrés, la ansiedad, y invitarlo al otro como a habilitar nuevas perspectivas, ¿no? Así que, bueno, esta es como un poco mi experiencia desde el consultorio, que para mí es fascinante, Sí. ¿no? Y estoy muy agradecida. Saludos ahí, sí. No, sí, es como, hay una paradoja con como con el dolor, que el, el- el dolor tiende a generar que huyamos del dolor, pero el hecho de huir del dolor hace que ese dolor sea más intenso. Por ejemplo, vamos a un dolor físico, ¿no? Yo no sé si en alguna vez que haces ejercicio, lo típico estás haciendo ejercicio que está poniendo en tensión algún músculo, ¿no? Y empieza a doler. Sí. Ujú. El hecho, normalmente la tendencia es parar, 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 ¿no? Pero a veces cuando pones tu conciencia atenta en esa parte del cuerpo, no deja de ser un dolor tan intolerable y empieza a simplemente a ser una sensación a la cual te empiezas a amigar en estudiar porque te das cuenta que ese dolor es lo que está generando un crecimiento del músculo. ¿Se cortó? Sí, se cortó un poquito ahí. Se- Ese dolor, ahí ya. me quedé, sí. No, lo que digo es que cuando uno está haciendo ejercicio, muchos quizás conocerán la tendencia al principio de parar rápido. Empieza a doler y paras. Sí. Pero luego hay un momento que tú empiezas a tomar conciencia del dolor, es decir, con tu conciencia usar el recurso de la atención, atiendes al músculo y lo que empiezas a notar es una sensación que realmente en sí no es tan, no es tan problemática. Y empiezas a entender y estudiar esa sensación, empiezas a amigarte, a hacerte resiliente con ese dolor y entiendes que eso justamente es la prueba de que estás haciendo crecer el músculo. ¿Se Clarísimo. entiende? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, totalmente. bueno, con un dolor emocional es lo mismo, es lo mismo. Claro. Hay que tener la capa, lo que sí es de distinto, está como en un distinto orden. Hay personas que toleran muy bien el dolor físico, pero muy mal el dolor emocional, porque pertenecen a otras áreas. Y hay, ¿qué pasa? Que como somos seres compuestos de muchas áreas, podemos tener dolores de diferente tipo. Entonces, detectar dónde me duele, si es físico, si es emocional, si es más psicológico, si es
psíquico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que generar la capacidad de ser resiliente ante los diferentes tipos de dolor que uno tiene, ¿no? Y cuando digo resiliente, digo am, poder reconocerlo en silencio. O sea, darle un espacio de silencio a esa situación. No ponerle un juicio demasiado rápido. Me duele y me voy. Sino reconozco en silencio y contengo el tránsito por esa situación y lo empiezo a estudiar, lo empiezo a aprender. ¿Qué es este dolor? ¿Dónde está localizado este dolor? Y hay dolores que son mucho más sutiles que otros. Am, es decir, el dolor te puede educar en quién eres. Claro, Digo dolor, digo dolor porque es la muestra incómoda de un conflicto, ¿no? Es la sí, evidencia incómoda de un conflicto. Entonces, como me preguntaste por el conflicto, mi primera respuesta o sensación es que no toleramos sus sensores. No nos gustan los sensores del conflicto, no nos gusta sus señalizaciones. Entonces no lo escuchamos al conflicto, ¿no? Porque no tenemos la habilidad de aprender de esa dificultad, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, acá voy leyendo un poquito los mensajes también que van llegando. Cuando uno empieza a abrir esta nueva perspectiva, ¿no? Y habilitar estos diferentes tiempos, qué interesante poder comprender que todo aquello que es un conflicto o que fue un conflicto en el pasado, sin duda, si uno lo trabaja, en el futuro va a ser una nueva habilidad, ¿no? Y yo creo que también es una forma también de brindar aire y oxígeno a esa cabeza, a ese receptor, ¿no? Que está ahí del otro lado. Voy a leer estos mensajitos, saludos, dicen, una pregunta para David. A ver, vamos a ver. El acuerdo a lo que vos entiendas por sexualidad. De acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que vos entiendas por sexualidad o por energía sexual, ¿en qué plano del sistema de referencias consideras que se origina? Uf, creo que está hablando del sistema de referencias, creo, de la plantilla, ¿no? Sí, Pero mm, mm, no sé si lo ubicaría en un lugar. Creo que es una dinámica que hace que se mueva el desdoblamiento, porque que luego se va a expresar en diferentes fractales. Eh, entonces, desdoblamiento implica que va a haber una diferencia entre dos principios que al estar desdoblados, estar diferenciados, pero en su fuente primaria no están separados. Entonces, tú cuando los separas, lo normal es que ¿cómo decir?, se vayan buscándose el uno al otro, ¿no? ¿Qué pasa total, adentro del desdoblamiento, adentro de esta experiencia física, biológica, anatómica? Nunca, o sea, no hay un momento que se vuelvan a fusionar, no, no pasa eso. Porque ya en otro nivel es que están unidos. Acá no, acá está para generar interacción. Porque esto es, creo que la sexualidad es la dinámica de interacción en la separación de los principios. Eso lo podemos ver, claro, hombre-mujer, ¿no? Entonces, tenemos una atracción sexual que tiene muchas razones de ser. Uno de ellos es reproductivo, pero ujú, otra es un intercambio entre dos partes de la Tierra, es como un intercambio por USB, ¿no? O sea, hay también una interacción de intercambio de, vamos a llamar información, ¿no? No, sí, igual que tienes un USB, el USB tiene información, pero necesitas un puerto donde meterlo. O sea,
manera que podríamos ver la sexualidad es que en esa separación de dos principios y en esa interacción que genera, también generas un movimiento y circulación de conocimiento, de información. Totalmente. Entonces, Sí, sí. ubicarlo en un lugar es que yo lo vería como una dinámica que hace que el sistema de referencias fluya y no sea estática, fluya. Lo que sí veo en esa cosa de la sexualidad, más allá del sexo, ¿no? De la sexualidad, es un Claro. impulso que hace que opuestos hagan varias cosas. ¿Sí? Porque si hay dos oponentes, no, componentes. Uno es que se complementen Sí. para que un sistema se compense, ¿no? Por eso vas a tener uno de en una pareja alguien que es como muy volado y el otro muy en tierra, ¿no? Se están complementando. Pero veo que la sexualidad no solamente es para complementar, sino para componer algo nuevo. O sea, no es lo mismo. Complementar es mantener una estabilidad. Y está bien. Complementar está bien. Pero si solo nos complementamos y no componemos algo nuevo entre los dos, ¿sí? Que nos mejore. Hay muchas parejas que se complementan, pero no componen nada nuevo. ¿Se ve? Hay mucha Totalmente. hay una sexualidad que se complementan, mantienen una estabilidad, podríamos decir, o al menos hacen que se contenga una situación, pero la posibilidad de que haya una división entre principios es generar cosas nuevas. El fractal sería un hijo, pero en conciencia sería entre los dos generamos un mejoramiento de cada parte. Entonces com- no solamente nos completamos o nos complementamos, sino componemos una mejora de nosotros mismos, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, Una pregunta que realmente da mucho para hablar. Pensar que antes de que se una, ¿no? Ese esperma y ese óvulo, ya hay una energía sexual, antes de que pase al plano de lo concreto y de lo biológico, ¿no? Así que sin duda esa energía va a brindar la posibilidad de dinamismo de esos diferentes planos. Clarísimo. Qué buena esta pregunta, gracias Dan Zimmer, también que fue parte de este puente a que nos podamos conectar, así que agradezco su pregunta. Eh, Gracias, David. Muy interesante tu respuesta. La verdad que cuando hablamos de sexualidad hablamos de una complejidad, porque bueno, sabemos que desde el campo se define como una interdisciplina, integradora, ¿no? Cuando uno habla de sexualidad, sin duda, uno de los temas, ¿no? Que se ven en las facultades, bueno, ¿en qué campo ubicamos a la sexualidad, ¿no? En la ginecología, en la medicina, en la psicología, en la urología, en la ginecología, ¿dónde está? Y la verdad que está en todos esos, ¿no? Por eso es un campo interdisciplinario y bueno, así que eso da como para abrir un montón. Me encantó esto, ¿no? Del hijo y de la unión. Vos sabés que yo trabajo con niños en un dispositivo de salud mental y hablando del conflicto, muchas veces me encuentro en situaciones de conflicto porque, bueno, a veces uno tiene que atender ciertos tiempos, ¿no? Que a uno le imponen. Y muchas veces encuentro a esos niños que están en su mundo, en su universo, y a veces, bueno, ahí es como que entro en una especie de negociación, ¿no? Y acá entrando más como en la parte, si te interesaría abrir un poquito tuya, paternal, ¿no? Ejerciendo ese rol. ¿Hay momentos en donde vos sentís que te encontrás en situaciones de conflicto con respecto a la paternidad? con mi hija Claro, o con... claro. ah, bien.
Sí, yo, mm, mi experiencia, am, mira, tenemos como, es que mi hija nace justamente, exactamente a 6 meses de mí, ¿no? Entonces es como donde el sol estaba cuando yo nací, cuando ella nace está en el otro lado. Yo nazco en un equinoccio, mi hija en otra, ¿no? Nos miramos como desde diferentes. Am, pero creo que mi gran desafío como paternal, o uno de ellos, es que realmente soy un padre muy diferente a lo que comúnmente mi hija va a ver en los padres de sus amigas. Ajá, Entonces, una dificultad es explicar, mira, hay dos cosas que creo que es muy fundamental en la relación, vamos, entre un padre y un hijo, ¿no? Primero, el padre sí que, ¿cómo decir? Lleva más tiempo en este destino de ser un humano, ¿ok? Entonces conoce un poco más cómo funcionan los límites de este mundo, ¿no? Y entonces el hijo va a llegar y tú tienes que decir, mira, yo no es que quiera gobernarte tu vida, pero sí te tengo que, soy como en los primeros años de tu vida, yo soy como una especie de guía turística por una jungla, ¿ok? Entonces yo te tengo que explicar cómo funciona este lugar. Entonces yo te voy dando los límites para que lo conozcas. Pero esto es una cosa que quizás es muy diferente, pero yo jamás quiero intrometerme en el desarrollo de tu proceso de autoexpresión. Pero tampoco haga lo mismo no haga lo mismo conmigo. claro, 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 clarísimo. Entonces, en un momento yo le tengo que explicar, mi hija realmente es muy comprensiva. Yo pensaba que iba a ser más difícil. Tengo que explicar que no espere de este padre ah, una paternidad convencional, porque has caído en un ambiente que no va a ser convencional. O sea, tú vas a ver cosas muy distintas en tu entorno familiar de los que van a tener tus amigos. Entonces, el desafío es explicar cómo es mi propio desarrollo de mi vida y que igual que yo quiero respetarle a ella, que me respete a mí. Porque, porque va a ser más difícil, porque voy a ser muy diferente a lo que comúnmente se entiende como padre, ¿no? Claro, totalmente. Qué interesante poder asentar esas bases, ¿no? Porque, bueno, sin duda ahí también estamos hablando de que uno está conformando una estructura, ¿no? Qué interesante, claro, totalmente, en esa experiencia. Que justamente va a ser a través de esa estructura que luego, a través de nuestras experiencias, va a ser desafiada, ¿no? Eh, wow. Y qué importante ahí el Sí, contenido, ¿no? Contenido y estructura, cuánto para ver. sí. Bueno, una de las cosas que sí que me parece que corresponde, ¿no? Los padres, es brindar una estructura hasta que ese contenido se desarrolle y por sí mismo pueda elegir, construir o referenciarse en otra estructura, ¿no? Pero darle una contención familiar es importante, ¿no? Pero, Claro. ¿qué pasa? Hay familias que su estructura se basa en el pasado para darle la contención Mm, a su hijo. Más bien lo que ha funcionado desde el pasado. En mi caso,
mi estructura tiene mucho más que ver con crear un futuro. Entonces es muy diferente el tipo de estructura que yo estoy armando para que su contenido pueda desarrollarse, ¿no? En este ambiente familiar. Y ese sería el desafío, Totalmente. que, que no le ha tocado un tipo de estructura común que viene establecido de patrones del pasado al presente, sino uno que se está creando desde el futuro al presente. Y eso es muy diferente. Total, totalmente, totalmente, con otras referencias. También, bueno, un padre teniendo conocimiento, ¿no? Del desdoblamiento del tiempo, de las estructuras espaciotemporales, hay mucho ahí, jugo para poner en ese plano de la experiencia, ¿no? Mucho conocimiento. Qué maravilloso. Claro, es una zona en la que yo estoy desafiada, si bien yo no tengo hijos, pero bueno, ejerzo la maternidad en este dispositivo y tengo que ser como una especie de intermediaria entre el mensaje que me baja en la línea, ¿no? Desde mi rol al interactuar con ese niño, ¿no? En todas estas dimensiones ahí como que estoy negociando como para no interrumpir ese universo cuando ese niño está jugando, por ejemplo, pero decirle ya se terminó la hora de ir al colegio. Y bueno, ahí la negociación es una de las herramientas, la mediación y la comunicación, ¿no? Que están ahí como a la orden del día. Así que ahí voy con mis desafíos. Pero bueno, gracias por tu respuesta porque está buenísimo, ¿no? Esto de poder asentar una base, una estructura. Bueno, yo siento que ya estamos en la hora que más o menos estuvimos acordando. ¿A vos te gustaría decir las páginas en las que pueden encontrarte, donde también pueden anotar a los cursos que estás haciendo con Carla? Adelante, ¿eh? Sí, La triple doble, mayormente, ¿eh? sí, sí, mayormente pueden encontrar toda la información en psicobiología.info. Info, creo es ahora. Eh, sí, psicobiología.info. Así que Bien. ahí pueden encontrar lo que... todo está ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí van a encontrar los cursos, y bueno, todos los desarrollos también. Estuve viendo tus últimos videos, me aportaron también bastante claridad esto de los desarrollos desde la lógica global. Así que bueno, para seguir ahí asumiendo y asimilando info, despertando, emergiendo la nueva conciencia de la quinta etapa, y por ahí vamos. Te agradezco por estos minutos, ha sido un placer para mí compartir con vos. Y bueno, no sé si querés dejarnos algo más, algo para cerrar, todo tuyo. Me venía la pregunta contigo, porque bueno, eres sexóloga y han hecho una pregunta, ¿no? Sobre la sexualidad y más bien una Sí. pregunta en tu experiencia, am, ¿qué has encontrado como vamos directamente al sexo, ¿no? Como para el humano, aparte del aspecto reproductivo, ¿tú qué has podido encontrar como una finalidad en esa cosa que nos mueve tanto como el sexo, ¿no? O sea, ¿qué otra, no sé, qué otra observación de finalidad, de propósito, tú encuentras en ese, ¿no? En ese hecho tan íntimo que vivimos, ¿no? Esa me venía como pregunta para ti. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mira, en principio si nosotros nos tendríamos que ubicar dentro de un eje, vamos a decir que la sexología nace del cruce, ese punto de intersección entre lo que es la medicina y la psicología, ¿sí? Así que ahí vamos como, tenemos como ese cuadro. ¿Qué pasa?
Dentro del lado de la psicología hay algo que nos mueve, que es sin duda las leyes del inconsciente, ¿sí? Esto del atractor y el atraído. Eso en principio, desde lo que es el psiquismo. Entonces, cuando una persona atrae a otra, cuando una tiene un fundamento, ¿no? Y entonces yo soy esa atractora o viceversa, y ahí ya sin duda hay una energía que se mueve, ¿no? Desde el inconsciente, a nivel electromagnético, electroquímico. Y desde el lado de y del lado de la medicina, ahí podemos ubicar más la parte genital, y todas las funciones que tiene la sexualidad, que básicamente son cuatro. Una de ellas, como vos muy bien dijiste, es la parte reproductiva, la otra va a ser la parte social en comunicación. Entonces, como que cada área empieza a actuar de tal manera en esta cosa energética del atractor y el atraído, y va a depender también sin duda del nivel de conciencia de la persona, a nivel psiquismo, del alcance que tenga. Porque la verdad que ya hay personas con lo que se escucha, ¿no? Por ejemplo, el tantra, que hay gente que ya no necesita a nivel sexual llegar a una descarga, lo que conocemos como eyaculación, entonces prefieren tener toda esa energía e ir sublimándola para poder justamente abrir nuevos niveles de conciencia. Entonces, como que yo considero que la finalidad va a tener que ver justamente cada uno cómo utilice y dé uso a esa energía sexual. Algunos que van simplemente por la vía de la descarga, entonces ahí tenemos al orgasmo, a la eyaculación, y hay otros que prefieren hacer otro tipo de uso de esa energía sexual, eh, la sublimación, y eso sin duda va a dar lugar a otros niveles de conciencia. O sea, es una pregunta amplia, pero deberíamos ver cómo es cada caso específico de la particularidad. Ahora, lo que se enseña en la Universidad de Buenos Aires, cuando yo pasé por ese posgrado, que sabemos que previamente uno tiene que ser médico psicólogo, ¿no? Hay que haber pasado por una cierta formación, se ve más que nada todo lo que es la parte de las disfunciones sexuales. Muchas veces yo atiendo en consulta, ya sea hombres y mujeres, que manifiestan una cierta disfunción sexual, y lo que nos damos cuenta a nivel psicológico, que toda base de cualquier tipo de disfunción sexual, ya lo decían los grandes maestros Master y Johnson, esa persona está cursando un tema de ansiedad o baja autoestima. Entonces nosotros tenemos que entrar ahí por la parte psicológica. Y después, bueno, viene la parte de la biodescodificación que agrego también, que no es casual que esa persona tenga un tema en el ovario, el otro en una mama, ¿no? Como que, bueno, ahí ya voy a la particular y abro un poquito más el espectro. Pero básicamente lo que se trabaja es eso, ¿no? Como un sexólogo hace referencia a los conflictos sexuales, como el psicólogo en los conflictos psíquicos, pero sin duda está ese punto de intersección, como para poder comprender a ese psiquismo, cómo está grillado, eh, cómo está matrizado, que lo hicieron llegar a tener esta experiencia, ¿no? Y bueno, es muy rico el tema, es muy rico. No sé si más o menos te contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Mira, un poco como con mi experiencia, ¿no? Como más profunda, eh, la sensación es que hay momentos donde es Sí, como, ¿cómo decirte? Como si es necesario que eso se establezca, eh, porque hay como una urgencia de transferir algo ahí. Es como, vamos a decir, son todos elementos de la Tierra, ¿sí?
y los elementos de la Tierra de alguna manera están haciendo intercambios, lo que dije, compensaciones, pero también componentes nuevos, ¿no? Y a veces, luego, en esa transferencia vamos a decir, esta transferencia que se necesita para compensar, complementar y componer, ¿no? Sí. Tiene que llegar a un nivel sexual entre dos personas. A veces puede llegar a un nivel de conversación, otras veces a nivel sexual. Eso es lo que he vivido. O sea, hay veces que con mi pareja es hablando una situación, intercambiamos algo que nos hace comprender la situación los dos, pero otras veces noto que eso no es suficiente a ese nivel psicológico descriptivo, tiene que ser un nivel biológico, tiene que ser un intercambio biológico. Perdón si me paso con esto, y lo que en mi caso he descubierto, porque yo veo que hay diferentes personas que se van a encontrar más cómodas en esa forma de operar en las transferencias, en sus transferencias, ¿no? Con otros, o algunos es Ujú. esto de poliamor, ¿no? Muchos requieren de muchos. Yo en mi Ujú. caso, prefiero uno y profundo, una persona en profundidad. Y hay otros que eso no le termina de satisfacer, como que no. Entonces, prefieren distribuirlo entre otras muchas personas y ahí siente Ujú. como completado así, ¿no? Claro. Y la famosa de si somos monogámicos para mí es que es que depende de la necesidad de cada persona. Yo creo que es Totalmente. un huevo. Es un huevo la gallina, no tiene sentido. O sea, yo lo que he descubierto en un momento de mi edad, en un momento de mi vida, era mucho más Sí. importante con la persona que había encontrado porque había algún tipo de afinidad vincular, ¿no? Como si fuesen dos frecuencias que dos tonalidades que requieren que se junten, ¿no? Y se Ujú. hagan un afinado, ¿no? Un afinado. Y era como, no, yo me resguardo una profundo, pero hay otras personas que yo veo y yo hablo y es como que no siente completado sus transferencias de esa manera. Prefieren más y dispersos, ¿no? Totalmente. Interesante Sí, preguntar. sí. Claro, claro, porque va a depender de la necesidad de cada uno y Ujú. también en dónde vaya uno poniendo la referencia, ¿no? Y yo considero que sí, estar mirá, yo que trabajo con parejas que ya tienen bastantes años, ¿no? De convivencia o de casado, qué interesante trabajar con eso, porque cuando uno ya empieza a compartir y a brindar diferentes perspectivas, otras referencias, realmente la posibilidad de poder reinventarse cada día, de poder darme cuenta que yo hoy me voy a despertar al lado de mi pareja y que puede encontrar nuevos matices en mí, descubrir nuevas cosas como yo en el otro, qué lejos queda cada vez la repetición, ¿no? El aburrimiento, si yo en cada instante me estoy redescubriendo. Pero claro, esto es un trabajo, por supuesto, de día a día, ¿no? De estar ahí en tiempo presente. Qué lejos queda lo rutinario. Y esto gracias a que, bueno, con una sola persona uno puede sin duda calar una profundidad maravillosa. Así que sí, sí, yo coincido con Sí, vos. Totalmente, sí. totalmente. Eh, es mi caso, ¿no? Es lo que, por ejemplo, esto, escuché un chiste el otro día, ¿cómo era? El sexo en el matrimonio es como la Coca-Cola, empieza regular, pasa a light y termina en cero. Este es el chiste, ¿no? Am, pero en mi caso, no, yo siento que es más intenso, más, o sea, se disfruta más a medida que se va.
progresando la pareja. No he encontrado eso que suelen decir, ¿no? Que se va haciendo aburrido. Eso no ha sido mi experiencia. Ha sido generar un Totalmente. espacio de confianza, que para mí al menos un espacio de confianza, y en ese espacio de confianza, ¿qué pasa? Que como siento que hay confianza, puedo entrar profundo. Entonces, lo he ido, Claro. como ha ido creciendo la confianza, ¿qué pasa? Se ha podido ir cada vez más profundo. Entonces, para mí ha sido, pero también me doy cuenta que es mi caso, es mi necesidad, ¿no? Así que yo creo que ahí, ¿no? Cada uno se tiene que descubrir cómo es su forma natural de expresarse sexualmente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, sí, totalmente. Uno va calando esa profundidad, esa confianza, esa comunicación, este, va conociendo ese otro cuerpo también, ¿no? Se va haciendo una fianza, una confianza, y ahí también se ve la autoestima, ¿no? La autoestima, la confianza que sin duda no te lo va a dar una relación casual, lejos, lejísimos. Acá pasaba eso, En- sí. No, no, eso de conocer el cuerpo de otra persona eh, y darle el tiempo para conocerlo, eso am, es un proceso que al menos yo lo he encontrado en poder mantener ¿cómo decir? Alargar ese tiempo para conocer ese cuerpo, esa psicología, ese psiquismo y juntos poder conectar a ese nivel, ¿no? Biológico. Am, Ah, claro. sí, para mí ha sido muy hermoso ese proceso. Está haciendo, ¿no? Sí, qué hermoso. Dice, a ver, acá por acá me preguntan, ¿es cuestión de necesidad o vibración esa elección? Y para mí las dos cosas. Hay una necesidad que necesita ser cubierta y sin duda uno se, esta de danza, del atractor y el atraído, hay vibración, hay las dos cosas. A ver qué otro mensaje hay. Acá uno más voy a leer. Maravilloso escucharlo, gracias Lili. Comprender la particularidad del complemento desde esa frecuencia de componer algo diferente a lo que estamos siendo y siendo todo cuando no está la necesidad de reproducción. Bien, sí, totalmente. Sí, sí, y sobre todo cuando no está la necesidad de reproducción. Claro, claro, porque ahí justamente esa energía está direccionándose, ¿no? A otros lados, seguir conociéndose. Bueno, y sin duda eso sucede también lo que vos contás, porque hay un trabajo de conciencia, hay otra altura psíquica, hay otras cosas que también ahí están pasando, ¿no? Yo que trabajo con el psiquismo y ahí sin duda ahí me invita a pensar en la altura que cada uno tiene cuando trabajo en terapia de pareja. ¿Por qué para este es un problema y para la otra no? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo cada uno lo interpreta? ¿Qué sentido le está dando? Y acá en esta pareja, por lo que yo veo de afuera, hay un trabajo continuo, ¿no? En todos estos desarrollos que sin duda ambos van ganando una altura psíquica. Entonces, no me sorprende lo que me estás contando. Eso pasa. Y, y con esto termino, perdón. Con esto del conflicto, por ejemplo, cuando alguien viene con un conflicto y quiere, yo qué sé, abordar un conflicto, una de las primeras cosas es partir de, ok, más que entrar en tu conflicto, necesito saber qué es lo que a ti te importa. O sea, qué es tu valor que para ti te da un ancla en la vida y cuál es tu sistema de referencia. Porque desde donde yo uso un conflicto, desde el valor que yo encuentro para gestionar un conflicto, es muy diferente a lo mejor el del otro, ¿no? Entonces, más que
más que entrar en el conflicto, espera, dime, ¿qué valoras y cuál es tu sistema de referencias? Y ahí quizás te puedo orientar o quizás tienes que encontrar a otra persona que te oriente, ¿no? Eh, entonces, es muy importante que eso, cuál es el valor que le ancla a esa persona en su vida y las referencias con las cuales se mueve. Yo me muevo, por ejemplo, un valor es mejorar la especie para mejorar la conciencia de la Tierra y mejorar, bueno, la conciencia del sistema solar. Ahora, otra persona no está ahí, está en otra cosa. Entonces yo no puedo entrar con mi tipo de gestión de conflicto a ese valor que tiene la otra persona, ¿no? Tengo que respetar su propio, no sé, su propio proceso, ¿no? Tengo que Totalmente. entenderlo y ver si si yo realmente tengo algo para orientar a la persona o no, ¿no? Totalmente, cómo está conformado ese diseño, ¿no? Cuáles son sus valores, sus creencias, porque sin duda a partir de ahí va a ser como va a filtrar la realidad y va a percibirla y la va a interpretar. Claro que sí, Y claro que sí. le va, y le va a interesar mirar el conflicto. Y si algo no te interesa, no lo vas a prestar atención. Entonces tú tienes que decir, ¿cuál es tu punto de interés? ¿Qué valoras? Porque si yo no Ujú. puedo entrar por lo que te interesa, no vas a poner atención en lo que yo te pueda dar. ¿Se entiende? Entonces, eso también es como, porque a veces lo que a mí me interesa y yo voy a poner mucha atención en estudiar ese conflicto, para el otro no es el mismo interés, ¿no? Entonces tengo que Claro, entender, entender qué te mueve a ti a la hora de decir quiero mirar este conflicto, ¿no? Tengo que entender esa parte tuya. Yo no la tengo. Tú eres otra persona. No eres yo. Entonces yo te tengo que escuchar a ti esa parte, ¿no? Y creo que con el totalmente. sexo lo mismo. Es altura psíquica. O sea, eh, ¿cuál es la altura psíquica desde la cual tú estás armando tu plan de vida? Eso es fundamental, ¿no? Absolutamente, Bueno, absolutamente, porque va a marcar el límite totalmente y el alcance. Bueno, súper. Esto ha bueno, superado mis expectativas. Gracias. y, bueno, muchas gracias. Eh, Así que nada, bueno, un saludo a toda la gente y a ti. Un saludo a todos. Encantado de conocer. Gracias. Igualmente para mí poder hablar contigo, un saludo también a todos los que se conectaron y a todas las preguntas muy, muy ricas. Nos vemos pronto en un nuevo encuentro. Te mando un beso, David, un abrazo a tu familia y bueno, que sigan los Bueno, éxitos. ¿Eh? da- Nos vemos. igualmente. Chao.